junto a ti ahora para hablar de salud, porque mira, los días D nos permiten tener conversaciones interesantes. Recién hablábamos de la rabia a propósito de lo que va a pasar mañana con este Día Internacional contra la Rabia. Pero ¿qué ocurre hoy? Viernes 27 de septiembre es el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, algo que conmemoramos a nivel nacional y que nos permite tener esta reflexión respecto de cómo estamos en esta materia, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con la donación de sangre, donde Concepción ahí está bien rankeada. ¿Cómo estaremos en la donación de órganos? Se lo preguntamos al doctor Cristian Cancino, médico cirujano, urólogo y jefe de la unidad de procuramiento de órganos del Hospital Las Higueras de Talcahuano. ¿Cómo estás? Bien, Camila, muchas gracias por la invitación y por darnos este espacio para hablar de este tema tan importante. Bueno, hoy conmemoramos este día, ¿cierto?, nacional del donante de órganos y tejidos, para que nos cuentes un poco en el contexto en el que surge este día, la importancia además de conmemorarlo y tener estas conversaciones, ¿no? Sí, lo que pasa es que esta semana en general se celebra la donación del órgano y tejido. El objetivo fundamental es tratar de educar a la población y poder demostrar y mostrar a todo el mundo lo que hacemos en nuestro trabajo y fomentar la donación y de esa manera fomentar los trasplantes que están un poco escasos en nuestro país. Sí, ha costado que este tema se instale en la sociedad chilena como algo natural. No sé por qué todavía. Creo uno lo puede asociar quizás al tabú de la muerte que todavía existe. Nos cuesta hablar de la muerte, nos cuesta hablar de lo que queremos también como deseos para el fin de nuestra vida, ¿no? Como quiero morir, la dignidad también de la muerte, entre otras materias. ¿A qué lo puedes atribuir tú desde la vereda de la medicina? Mira, yo creo que las tasas de donación en nuestro país son 10 por millón de habitantes, que es bastante baja en relación a otros países europeos como España, que es un líder mundial hace 30 años, que tiene casi 50 por millón de habitantes. Lo que se traduce que ellos hacen 6 donantes diarios y 14 trasplantes al día. Nosotros estamos casi un cuarto en relación a ello. Ahora, si tú me preguntas cuál es la causa, yo creo que uno es cultural, es lo que tú dices. Hay una serie de tabús y mitos en relación a la donación, que pueden ser que no van a atender a mi familiar si está en una gravedad como se merece porque es donante de órganos, cómo va a quedar el cuerpo en la extracción. Ese es un punto importante. El otro punto importante también es culturalmente, es como vemos la muerte, que tú tienes razón. La mayoría de las personas vive como si no fuera a morir nunca. Y las familias maduras tienen conversaciones incómodas. Y en esto tenemos que hablar de qué va a pasar con nosotros cuando ocurra el fin de la vida y cómo vamos a afrontar eso. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando nos enfrentamos a la entrevista familiar con los familiares, el punto más difícil es que la familia ratifique la voluntad de donación que tenemos todos los chilenos. Los chilenos somos donantes por derecho. La ley cambió, de manera que la familia tiene que aceptar la voluntad de donar órganos. Y por otro lado, me parece que en una cosa técnica la donación en nuestro país podría mejorar modificando la ley. Nosotros solamente tenemos donación en un 2% de la población, que es la muerte encefálica, pero el 98% del resto muere por muerte cardiorrespiratoria y no tenemos donante en asistolía. Y eso incrementaría en forma exponencial la donación en nuestro país. Entonces ahí hay un tema de política pública que también claro, se debe revisar, de legislación. ¿no? Tiene que ver con la legislación, o sea, también ahí hay un trabajo pendiente entonces de nuestro Parlamento, de nuestros parlamentarios y parlamentarias, de hablar de estos temas. Porque así como nos incomodan en quizás la mesa, en familia, bueno, los parlamentarios y parlamentarias son chilenos y chilenas, son parte de nuestra sociedad y seguramente también ahí ocurren conversaciones que de pronto no son cómodas. Ha pasado, por ejemplo, con el diálogo respecto de la eutanasia, a propósito del derecho a la muerte digna, que en nuestro país todavía estamos lejos de llegar a legislar en la materia. Pero con respecto a la donación de órganos, quiero hacer preguntas incómodas y perdón por eso quizás a nuestros televidentes, pero creo que es necesario. Sí, yo creo que para sí. desmitificar. Si yo soy donante de órganos y muero, ¿qué va a pasar con mi cuerpo? ¿Qué es lo primero que se hace? ¿Cómo se maneja ese cuerpo? Para también darle la tranquilidad a las familias que nos están viendo hoy día. Mira, este trabajo es bien transparente y bien bonito. Son equipos completamente distintos. Los que van a atender al familiar de la persona que está grave es un equipo de unidad de cuidado intensivo y el que va a certificar la muerte encefálica va a ser un neurólogo o un neurocirujano. Okay. Cuando fallece la persona de esta causa, que es la única causa donde nosotros podemos hacer donación de órganos, se comunica a la familia y ahí recién entra nuestro equipo de donación.
Y perdón, la muerte cerebral, cuando ya se declara, ¿no hay vuelta atrás? Claro. ¿Existe la probabilidad de que ese paciente que ya ha sido declarado como muerto cerebralmente pueda recuperarse? No, porque es un daño neurológico severo con un daño irreversible de las funciones cerebrales. Ese paciente no tiene estímulo, no puede respirar por sí solo, no se va a recuperar, el paciente está fallecido. Ok. Entonces eso es importante establecer a la familia. Luego nosotros hacemos la entrevista de comunicación, que es que hablamos con la familia sobre si va a ratificar la voluntad de este chileno, chilena o extranjero que vive en nuestro país de ser donante. Y luego, si la familia ratifica esta voluntad, hacemos un procedimiento que se activa una serie de protocolos donde con una estrategia llamamos a equipos quirúrgicos de diferentes partes y hacemos una intervención quirúrgica, que es una intervención tóraco-abdominal y en relación al globo ocular sacamos la telita de adelante de los ojos solamente. Por lo tanto, entregamos el cuerpo igual como si fuera una cirugía. Es un procedimiento quirúrgico y somos muy respetuosos en eso. Perfecto, ya. Entonces estamos hablando de una cicatriz que va a quedar en ese cuerpo. Así es. Que va a ir desde del el tórax hasta el abdomen. Hasta el abdomen, sobre el pubis. Ok, pero es una cicatriz. Es una cicatriz. Que se trata con el respeto, la dignidad, por supuesto, y el cuidado del equipo de procuramiento, del equipo médico que acompaña este proceso. También para como aclarar eso, ¿no? Que de pronto existe el temor de como ya mi familiar quizás está muerto, los van a tratar quizás ¿cómo? Claro, eso es importante, Camila, porque lo que yo siempre le digo al equipo de donación es que ya es doloroso para una familia tener un paciente que falleció generalmente en circunstancias abruptas. Un accidente de tránsito, una hemorragia cerebral, un tumor neurológico, ¿cierto? Paciente joven generalmente. La donación tiene que ser un bálsamo, no puede ser algo traumático. Por lo tanto, nosotros hacemos esta intervención quirúrgica, generalmente después salimos a hablar con la familia. No podemos decir por ley a dónde van los órganos, no se puede. Pero sí tratamos con mucha sutileza y respeto esto, porque al final es un regalo y es un héroe que está haciendo esto para ayudar a 7 personas a que sigan viviendo. Por supuesto. Una persona entonces fallecida a partir de la donación de órganos puede llegar a salvar 7 vidas. Por lo menos sí. Por lo menos. Sí. Ahora, ¿cuáles son los órganos que se extraen y que pueden ser susceptibles de esta donación? Mira, en general en donación de órganos hablamos de donación de órganos y tejidos. La donación de tejidos está un poco, no se sabe mucho, pero en los últimos años ha crecido relación, por ejemplo, piel, que en cirugía plástica sirve para después injerto en pacientes quemados. Por ejemplo, membrana amniótica, que sirve para el manejo de curaciones luego. Nosotros en Higueras, que es el hospital donde yo trabajo, también tenemos donación de hueso, que aquellas pacientes que se operan de artrosis de cadera, la cabeza femoral, se trata, se maneja y luego sirve como un sustituto óseo para alguna reconstitución, digamos como un cemento, un sellante en otra cirugía. Ahora, en relación a los órganos, tenemos donantes vivos y donantes cadavéricos. Los donantes vivos pueden ser órganos pares, por ejemplo, los riñones, que un familiar le entrega un riñón a su hijo, a un hermano, o un segmento hepático. Y donante cadavérico tenemos corazón, pulmones, hígado, riñones, páncreas, córneas. Ok, ya, entonces estamos hablando en el caso de un donante cadavérico que puede donar órganos, prácticamente todos, ¿cierto? Claro. Pero además le sumamos los tejidos y ahí hablamos de hueso, piel, ¿verdad? Tú nos hablas de la córnea, pero no es sacar el globo ocular, sino que tú nos dices solo la telita. La telita que va por sobre. Y ahí empieza quizás el temor de las personas, bueno, ¿y cómo va a quedar el cuerpo de mi ser querido que yo quiero velar, que quiero despedir, que quiero poder ver? Para contar eso también. Mira, en general, respecto al globo ocular, que siempre tenemos ese conflicto, la gente piensa que nosotros extraemos el globo ocular, o me han dicho algunos familiares, en el desconocimiento, por supuesto, que su familiar va a estar cuando pase por la calle va a ver los ojos de su hijo o su hija, y eso no es así, es lo que tú explicas, es la telita de adelante, el paciente se va con su globo ocular y está con el párpado cerrado cuando lo entregamos. Okay. ¿Ah? Entonces esos mitos hay que derribarlos. Otros mitos que encuentro bastante en el momento de la entrevista es que la gente piensa que la gente adinerada o que tiene más
poder va a estar primero en las listas de espera cuando ocurre una donación. Y eso no es así. Es un proceso bastante transparente, donde existe una lista única, transversal, universal, que maneja el Instituto de Salud Pública. Okay. Y los pacientes que tienen emergencia nacional van a ir primero los que tienen más antigüedad y también la compatibilidad. Por lo tanto, es un proceso bastante limpio, transparente y que ha costado bastante años posicionarlo en nuestro país. Por eso agradecemos esta conversación que nos permite hablar de este tema con altura de miras, pero también con mucha honestidad respecto del proceso. Ahora, una vez que se somete a este paciente, o más bien a este cadáver, ¿cierto?, el procuramiento de los órganos, y es devuelto a la familia va a poder, por ejemplo, vivir el proceso de vestir a su familiar si quiere hacerlo, para poder vivir el rito, finalmente, ¿no? El rito de la muerte, que en nuestro país y en nuestra cultura generalmente es el velorio, ¿verdad?, y todo lo que eso conlleva. Claro, mira, en general, particularmente en estos pacientes, desde el punto de vista sanitario, ya da con mucho respeto. El personal sanitario que trabaja en el hospital generalmente le hace un pasillo con mucho respeto a estas personas, en silencio, porque es un honor entregar órganos. Luego, un equipo de enfermeras, de las cuales yo estoy a cargo, entrega este cadáver a su familia, el cuerpo, por supuesto. Ellos pueden vestirlo, hacer todo el procedimiento y después pueden hacer el velorio y todo lo que corresponde. Es verdad que muchas veces el tiempo de velorio se tiene que acortar porque es el tiempo de la cirugía. Pero lo que yo te digo, Camila, en los 14 años que llevo trabajando en donación, nunca, pero nunca una familia se ha arrepentido de donar órganos. Y el dolor que sienten de la pérdida de un hijo, de un hermano, de un padre, se aminora sustancialmente con la donación. Es como un bálsamo para ellos. Por lo tanto, yo invito a la gente a hablar de esto y a donar órganos, porque nunca sabemos en qué posición vamos a estar. Exacto. Podemos estar en un momento en la donación y en un momento en la recepción de órganos o en el trasplante. Entonces tenemos que ayudarnos entre todos como chilenos. Ahora, doctor, te quiero preguntar por el equipo que tú lideras en el Hospital Las Higueras, que además es muy reconocido, no solo a nivel regional, sino que a nivel nacional, por el trabajo que hacen. ¿Cómo estamos en términos de preparación de los profesionales que ahí trabajan? ¿Cuál es el porcentaje de éxito, además? Porque una cosa es el procuramiento y todo lo que esto implica, pero después hay un tratamiento de esos órganos que debe ser también muy exhaustivo para que llegue en buenas condiciones al paciente que lo va a recibir. Claro, mira, el equipo de Higueras lleva bastante años trabajando en esto. Fueron los primeros, en el año 1988, que hicieron el primer trasplante renal en la región. Después vino el Hospital Regional de Concepción, pero en general ambos hospitales llevan años trabajando en esto. El Hospital Regional de Concepción tiene trasplante de corazón, hepático, riñón, córneas. Nosotros en Higueras tenemos riñón y el año pasado empezamos con trasplante de córneas. Tenemos este banco de hueso que nos permite también ayudar a otras personas como sustituto en otras circunstancias y en otras cirugías. Pero es un equipo que lleva bastante tiempo, con cirujanos, urólogos, que yo soy urólogo. Todos me preguntan por qué un urólogo lidera un equipo de donación, y es principalmente porque la donación o la lista de espera más abultada en el país son riñones. En nuestro país, 2.234 personas esperan un órgano y 1.874 esperan un riñón. Por lo tanto, frente a esto hay un equipo multidisciplinario con neurólogos, los colegas de UCI, las enfermeras de procuramiento y de trasplante, que tienen un rol fundamental para poder llevar con éxito esto. Ahora, si tú me preguntas cuál es el stop principal en este proceso, es la comunicación de donación, es la entrevista de donación, y que tiene que ver con algo cultural. La familia es reticente a donar órganos por esta serie de mitos que hemos estado hablando ahora en el programa, y también porque hay temor. Lo que yo digo siempre, tú para ser generoso tienes que tener confianza. Si tú no tienes confianza, no puedes ser generoso. Y para tener confianza tienes que saber y tienes que tener conocimiento. Y estos programas sirven para eso, para que la gente en su casa nos escuche y pueda saber sobre el tema. De eso se trata, ¿no? Que hagamos educación entre todas y todos y que vayamos entregando certezas en algo en la que la muerte no te da muchas certezas respecto de qué va a pasar después, qué es lo que viene después de este plano. Cada uno tendrá su visión al respecto, pero se trata un poco de eso, ¿no? De la incertidumbre de la vida, lo que viene después. Ahora, ustedes, el trabajo es justamente entregar eso con respecto al tratamiento de estos órganos y de este familiar, este ser querido, la persona que yo amé.
en vida, ¿no? Claro. Les entregan certeza respecto de esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que va a pasar y este es el respeto con el que vamos a tratar el cuerpo de tu ser querido que se ha transformado en un verdadero héroe. Por supuesto. Para 7 familias más, para 7 personas más. Ahora, preguntarte con respecto a también lo que decíamos, ¿no? El porcentaje de éxito de estos tratamientos tiene que ver también con la persona que va a recibir este órgano. ¿Es así cuando nosotros vemos de pronto a través, bueno, el cine, la ficción, de pronto nos muestra una cara y preguntarte si es real o no? Si una persona que va a recibir un órgano no ha sido constante con algún tratamiento, por ejemplo, respecto de una patología, ¿se descarta al momento de recibir un órgano? ¿Hay una revisión también respecto de quién va a ser el beneficiado o beneficiada? Claro, esa es la lista de espera que tenemos. O sea, para poder recibir un órgano tiene que estar en una lista nacional de trasplante y el paciente tiene que estar en óptimas condiciones. Hay que el paciente que no está en óptimas condiciones tiene que tener pase por casi la mayoría de las especialidades desde el punto de vista psiquiátrico para que siga la toma de los fármacos que va a evitar el rechazo, ¿cierto? Seguir los controles médicos, evaluaciones de los distintos especialistas para que el paciente no tenga una infección, porque vamos a usar medicamentos que van a bajar la inmunidad para que acepte este nuevo órgano, pero a la vez puede aumentar el riesgo de infección. Entonces los pacientes trasplantados en general se deben cuidar mucho, pero todos los chilenos podemos ser donantes y las contraindicaciones de que alguien no pudiera ser donante es que tenga un órgano en mal funcionamiento, que eso lo detectamos antes del procedimiento, por supuesto, o que tenga alguna enfermedad como un cáncer metastásico, ahí no podemos usar los órganos, o alguna infección severa en curso, por ejemplo, una tuberculosis diseminada en todo el cuerpo, tampoco podemos usar los órganos en esas circunstancias. Personas, por ejemplo, contagiadas de VIH, hepatitis, alguna de estas patologías que tengan quizás una ITS crónica, que no sea, por supuesto, VIH, hay otras, ¿verdad?, que hemos conocido, ¿son susceptibles de convertirse en donantes? Sí, en algunos países del mundo sí, el paciente con VIH puede ser donante, no habría problema y se pueden trasplantar incluso a pacientes que tienen VIH. Entonces, eso no es una contraindicación absoluta de ser donante. Perfecto. Y es importante decir que en nuestro país todos tenemos ese derecho. ¿Qué pasa con los niños y niñas? Y aquí entramos en un tema tremendamente complejo. Si ya la muerte en sí misma es difícil, la muerte de un niño, la muerte de un lactante, me atrevería a decir que lo es todavía más. Claro, porque es un dolor profundo para la familia, porque se supone que generalmente van a morir siempre los padres primero que los hijos. Ahora, en esas circunstancias, bajo los 18 años, siempre tenemos que preguntar a los padres, a los tutores del niño, qué es lo que ellos quieren para que su hijo siga viviendo en otras personas y que pueda trascender. No solamente es un acto generoso de la persona que dona el órgano, sino también tú puedes verlo como que tú puedes seguir viviendo en el cuerpo de otras personas. Y eso siempre es bueno. El cariño, el afecto y la generosidad nunca va a ser malo. Por ende, si un lactante muere, ¿puede ser donante de órganos? ¿Existe esa necesidad desde la medicina de que hayan órganos de bebés disponibles? Sí, porque la lista de espera de trasplante de niños también es importante y tiene emergencia nacional en muchas condiciones. Por lo tanto, los niños que fallecen de estas causas neurológicas que te expliqué inicialmente también son donantes, pero ahí tenemos que determinar la decisión con los padres. Sí o sí, por supuesto, siempre hay una decisión. Y los otros casos con adultos, si bien la legislación te dice que es un derecho, y ahí es donde nosotros tenemos que verlo como una ratificación, donde la familia acepta la voluntad. Tú no le puedes quitar el derecho a alguien de ser donante, es como quitarle el derecho a un niño que vaya al colegio o un derecho a un chileno que se pueda atender en salud. Así tenemos que verlo. Eso se llama donante presunto. Por lo tanto, en esas circunstancias es muy importante hablar con la familia igual, porque eso hace que el proceso sea más transparente. Claro, o sea, acá lo más importante entonces, entendemos, es la comunicación. La comunicación, que empecemos a hablar de estos temas que son importantes. Nadie tiene la vida garantizada bajo ninguna circunstancia. Por eso es relevante que estos temas se conversen, ¿no? Que haya diálogo en las familias y luego respeto también de las voluntades personales, ¿no? Por supuesto. Mira, la única forma de que no podamos ser donantes es que nosotros vayamos a una notaría
y determinemos que no queremos ser donantes y entramos en la lista de no donantes. Es la única circunstancia en que nosotros nos negaríamos. Pero si no hacemos ese procedimiento, los chilenos no tenemos que hacer nada. Solamente por estar aquí en este país, chilenos o extranjeros, ya somos donantes. Perfecto. Importante entonces conocer el trabajo que ustedes realizan desde el Hospital Las Higueras. Nos decías que también el Hospital Regional de Concepción tiene un tremendo equipo que se ha venido perfeccionando también con el correr de los años. Han mejorado las técnicas, la tecnología, la medicina. Es tremendamente vanguardista y sabemos que estos dos centros de salud lo son. Y particularmente el equipo que lideras. Así que agradecemos esta conversación que nos permite desmitificar cosas, aclarar dudas, hacer las preguntas que yo sé que muchas de las personas que nos ven se hacen. Así es, Camila, yo te agradezco por la invitación y para terminar como un mensaje para la gente que nos ve en la casa, primero siempre rendir un homenaje a todos los donantes de órganos que hemos tenido en el mundo porque han permitido salvar millones de vidas. Y por otro lado, invitar a la gente a que converse en su casa sobre donación, sobre qué va a pasar con ellos en el momento en que ocurra un fallecimiento, porque finalmente la donación de órganos es el acto de bondad más grande que puede tener un ser humano con otro. Así que tenemos que conversar y aumentar los trasplantes en nuestro país. Esa es la idea, que se aumente porque son muchas las familias. Imagínate, 2.234 personas esperan con su bolsito, digo yo, la maleta lista que los llamen por teléfono. 2.234